140 años de historia, un campus paradisíaco situado en pleno corazón de Bogotá y 6 sedes más repartidas a lo largo y ancho del país, 421 grupos de investigación, más de 40.000 estudiantes de pregrado y cerca de 4.000 de posgrado, cientos de publicaciones en revistas indexadas al año, innumerables contratos con empresas que producen miles de millones de pesos, convenios con universidades extranjeras como París y Nueva York, 526 laboratorios dotados con tecnología de punta, bibliotecas en cada facultad conectadas a las mejores redes internacionales de intercambio académico, productora de televisión, emisora de radio, imprenta, periódicos y 2.862 profesores con titulaciones académicas que superan 4 veces el promedio de la tierrita. Configuran el Aleph de la Universitat Nacional y reafirman nuestro único compromiso, nuestra responsabilidad ineludible. Colombia, porque la Nacional y Colombia son pasión. No explico cómo pueden vivir ustedes en medio de tanto mugre y de tanta antiestética. Esas paredes de la universidad claman al cielo. No hay derecho. Nos falta que, como en San Vicente del Caguán, hay algunas plantacioncitas de marihuana por ahí, de 10 millones de pesos al año, lo que vale un alumno. Porque si aplicáramos el régimen de los Andes, de Sergio Arboleda, del Rosario, de la Javeriana, podríamos estar enseñándole a 4 veces más alumnos de los que hoy se están enseñando en la Universidad Nacional. Tenemos que someterles a la consideración de los profesores, estudiantes, empleados, la vigencia de la Constitución y las leyes de la República. ¿Será que ellos van a decir que sí o no? ¿Van a contestar como contesta Tirofijo? A mí no me importa la ley y la Constitución porque yo estoy en una guerra y yo quiero otra Constitución. Y al fin, ¿dónde está la Nacho? La Nacho, ¿dónde está? ¿Es la universidad ese decadente centro de anarquía que presenta el senador Gómez Hurtado? ¿O la colosal academia que muestran las cifras institucionales? Para encontrar estas respuestas, quizá es necesario comenzar por el principio. Docencia, actividad del docente, profesor, educador que enseña, perteneciente o relativo a la enseñanza. Todas las sociedades se necesita de un grupo de personas que tenga la capacidad de ocuparse de aquello que trasciende las fronteras de la percepción ordinaria, que se ocupen de lo que está demasiado lejos o demasiado cerca. Todo fluye, como en la frase de Heráclito de Éfeso, fluyen las rocas, fluyen las galaxias, fluye la lava de las avalanchas, etc. Todo fluye. Ella está quieta, dormida. Pero en las grandes crisis, la Nacional fluye. Se necesita de gente que además pueda ubicar a su sociedad en el mundo, darle un lugar en el universo, darle una historia. Parafrasearía un poquito a Gertrude Stein y diría que la mejor definición es que una universidad es una universidad, es una universidad. Ella dijo una rosa es una rosa, es una rosa, ¿no? Una universidad es un universo. Es una redundancia, pero es un universo. Uno no se explica, pero la Nacional es como un árbol de esos de caucho que uno no sabe hasta dónde llegan sus raíces. Y para entender lo que pasa en la Amazonía hay que remitirse, digamos, a toda la historia que ha acontecido en Sudamérica, por lo menos los últimos 200 millones de años, cuando Sudamérica se desprendió de una gran masa continental que llamamos de Gondwana. Y Sudamérica fue por mucho tiempo una isla donde muchos organismos tuvieron la oportunidad de evolucionar y desarrollarse y de especiarse en forma aislada. Lo interesante de este es, digamos, el buen estado de conservación del esqueleto, teniendo en cuenta que tiene 6.000 años. Si ustedes miran los primeros faraones, los faraones más antiguos, tienen entre 3.000 y 3.500 años de antigüedad. Y este esqueleto tiene 6.000 años, está perfectamente conservado. Aunque los primeros hombres americanos
embalsamaban cadáveres antes que los egipcios, no pudieron resistir a los conquistadores españoles del siglo XV, que venían con caballos y pólvora. Después de someter a los que llamaron indios, los españoles se dedicaron a fundar pueblos, a buscar oro, a rezar y a procrear con las aborígenes. El resultado de esta combinación de fluidos en lo que más tarde sería Colombia y en ese entonces era la Nueva Granada, fue un pueblo mestizo, en su mayoría hijo de madres indias y padres españoles. Yo no soy determinista genético. Yo digo que la genética me sirve solamente como un monitor para ver qué pasó en Colombia. Más del 85%, tomada toda la muestra, tienen ADN mitocondrial amerindio. Eso quiere decir que extranjeros, mujeres reproductoras europeas, por ejemplo, apenas las hay con un margen de eso, de 3%. Llegó un catolicismo muy español, individualista a morir, ¿no? Y se perdió un poco la parte comunitaria de los indígenas. Acuérdense que nosotros, como criados por el mundo hispánico, tenemos una herencia, que era la hidalguía, que se adquiría mediante una serie de méritos, ¿sí? En el campo de batalla o de servicios a la corona o lo que fuera, pero había que tener unas condiciones mínimas, entre ellas no haber hecho oficio vil ni mecánico. Eso atrasó a estos países ese concepto. Sí hay una competencia entre un japonés y un colombiano. La competencia gana el colombiano. Sí hay una competencia entre dos japoneses y dos colombianos, empata. Si hay una competencia entre 3 colombianos y 3 japoneses ya gana absolutamente. No hay ninguna comparación. Cada colombiano es un país y un país enemigo, además. ¿Por qué están aquí en Colombia? Drogas. No, turismo. Que Colombia es un país muy, ¿cómo decimos?, desordenados. Más bien libertinaje. Cada persona puede hacer lo que quiera. A mí me fascinó el clima. Pasaba la semana el clima fresco en Bogotá dando mis clases y el sábado y domingo me iba a Girardot a veranear. Me lo pasaba en la piscina. Las reinas, las 3 cordilleras, los 2 océanos y la selva infranqueable son algunos de los estereotipos colombianos. Pero en el siglo XIX ni siquiera había estereotipos nacionales. Durante las 3 centurias de dominación española se produce un mestizaje racial, pero no cultural. Las costumbres españolas escondieron, además de la herencia india, la africana, que llegó con los negros traídos como esclavos por los europeos. Esto hizo de esta tierra un lugar contradictorio donde se viven al tiempo diferentes realidades. Colombia se convirtió en Estado nacional primero que Italia o Alemania y liberó los esclavos 13 años antes que los Estados Unidos. Sin embargo, aún hoy los brazos del Estado no llegan a todo el país y negros e indios viven en la servidumbre hasta en la isla de la fantasía. Por eso, después de la independencia, cuando los criollos decidieron dejar de ser españoles y tocó hacer un país para el hijo del hidalgo y el del esclavo, para el que rezaba a Cristo y el que adoraba al sol, quienes creían en el sueño de una nación se dieron a la tarea de redescubrir el territorio. Un territorio en el que cabrían Japón, España e Inglaterra juntos, y del que solo se conocían el río Magdalena y la tierra fría de la cordillera, porque el resto era considerado patrimonio de los bichos y la malaria. La Comisión Coreográfica fue una empresa muy importante porque permitió tener una conciencia más clara de lo que era el país, o sea, ayuda a fijar límites entre provincias, ayuda a fijar un poco los límites nacionales, hace que los colombianos entiendan qué son, de dónde vienen y para dónde van. Mutis murió en 1808, uno de sus discípulos era Francisco Javier Matiz. Francisco Javier Matiz fue profesor de José Jerónimo Triana. José Jerónimo Triana fue el botánico de la Comisión Coreográfica de Agustín Codazzi, coleccionó plantas en todo el país. Las plantas quedaron guardadas en Bogotá y a comienzos del siglo XX, en 1929, el doctor Enrique Pérez Arbeláez encontró esas plantas y con esas plantas comenzó el Herbario Nacional Colombiano. Este es el número 500.000.
que es una colección hecha por botánicos del instituto, por Roberto Jaramillo, José Luis Fernández Alonso y otras personas del instituto, y es también una especie nueva. La comisión coreográfica abarca todo el país, con excepción de un pedazo de la costa norte y la Amazonia y la Orinoquia que no alcanzaron. Vamos para aproximadamente a 5 kilómetros de Leticia a un ambiente que se llama un lago de Barcia, que son los lagos que se forman por los ríos de aguas como este, que son ríos de aguas de origen amazónico, y se llama los lagos de Yaguarcaca. Y en ese lago, en la periferia, viven asentadas 7 comunidades indígenas. Nancy, buenos días. Sí, la cuenca amazónica es un bioma, un gran ecosistema, el principal ecosistema del planeta. Es la floresta más grande del planeta, son más o menos 6,5 millones de hectáreas de bosque. Yo creo que los científicos europeos que estamos acostumbrados a trabajar en ambientes muy sencillos, con pocas especies, con relaciones entre los organismos muy sencillas, cuando llegas a estas zonas donde la complejidad se multiplica por 2 o 3 órdenes de magnitud, todo se magnifica y se ve realmente cuál es el laboratorio de la naturaleza. Estos son los loros, como a las 5 de la tarde ellos se devuelven, vienen de la selva y se van para el parque y duermen en el parque. Son espectaculares, pasan miles y miles y miles de loros. La comisión coreográfica, dirigida por el italiano Agustín Codazzi, retoma la herencia colonial de la expedición botánica e inicia una escuela en ciencias naturales, quizá el área de conocimiento de mayor tradición en Colombia. Tiempo después, Manuel Ancísar, un colombiano educado en Cuba y Estados Unidos, será el puente que le transmitirá el espíritu de la comisión coreográfica a la Universidad Nacional: adueñarse científicamente del territorio. No obstante, la consolidación de una auténtica cultura científica en un pueblo formado en el dogma era entonces, y quizás sigue siendo ahora, un ideal. Gracias a Dios. Si uno no lo vive como un amor en el cual cada paso indica que va a salir algo más y que entonces eso significa algo que en el mundo no lo han descubierto o que uno está aportando, y no lo vive, no lo sueña, no se sueña con eso, simplemente está uno perdiendo el tiempo. Entonces, por eso encontrar de pronto estudiantes que realmente se dediquen a eso y sepan son muy pocos. Nosotros vamos a sacar en una semana, publicado ya después de 9 años de investigación, el libro de peces de Leticia. Entonces, ¿usted ha publicado ya 2 libros? Sí, señor. Acá con la ayuda de los compañeros. Y en ese libro solamente trabajamos 40 kilómetros cuadrados de Amazonia. Entonces, para que ustedes vean la diferencia, toda Europa tiene unas 35 especies de peces. Y aquí tenemos 450 en 40 kilómetros cuadrados. Digamos, esos peces yo los conocemos nosotros. Aunque hay muchos peces, en realidad sí digan que no, nosotros no los conocemos. Pero para el medio o la naturaleza sí es totalmente importante. Desde el siglo XVII existían los colegios mayores de San Bartolomé y del Rosario en Bogotá. En ellos se enseñaba derecho, teología y medicina bajo las orientaciones de la Iglesia Católica. Contra eso, los radicales que gobiernan el país en 1867 proponen hacer una universidad pública para ellos, es decir, para quienes creían en el dogma liberal. Parece una utopía, porque desde la colonia todos los proyectos de universidad pública en el país han concluido en fracasos, como cuando el general Santander contrató misiones de profesores europeos para la Universidad Central o la del Primer Distrito. Por ejemplo, el profesor de química, que fue de los más controvertidos, el profesor Levy, terminó exportando plumas de animales que se usaban, plumas de aves para los sombreros. Otros se dedicaron a buscar huacas y a buscar tesoros. En 1866, el general Tomás Cipriano de Mosquera y la Iglesia se unen para apoyar altruista, aunque involuntariamente, a la universidad pública. Ese año, Mosquera vuelve a tomarse el poder y, como era su costumbre, expropia los bienes de la Iglesia. Bienes que un año después, durante el gobierno del general Santos Acosta, servirán de base para la Universidad Nacional. Pero todavía hay que superar muchos obstáculos, pues en Colombia siempre hay alguien más radical que el más radical. Por eso, mientras unos radicales piden la creación de una universidad pública y laica,
Otros exigen la abolición de los títulos universitarios. Con excepción de un título, que es el de químico farmacéutico, porque para preparar fármacos sí se exigía un título para que nadie saliera envenenado, pero de resto cualquier profesión se podía validar en un examen general de Estado. En 1867 se consolida la Universidad Nacional, cuyo primer rector es Ezequiel Rojas, quien menos mal dura apenas un mes y es reemplazado por Manuel Ancísar. Desde su llegada, Ancísar busca darle el carácter a la Nacho de universidad para el país, autónoma frente al poder, donde nadie, ni siquiera Dios, esté por encima de los profesores en su cátedra. Pero los radicales del poder quieren otra cosa. Comienza entonces una historia de conflictos y amores con los gobiernos de turno. Un debate entre la universidad al servicio del poder o al servicio del saber. Un cuestionamiento constante entre la bondad de sus propósitos y la realidad de sus resultados. Una historia de luces y de sombras en un país que se construye. Santos Acosta hizo dos cosas muy importantes. Primero, metió a la cárcel al general Mosquera, que se estaba enloqueciendo. Lo amarró y lo metió a la cárcel. Y segundo, fundó la Universidad Nacional. Hay esa filosofía de que el dinero de los impuestos debe ayudar a la educación. Mira, la Universidad Nacional se fundó precisamente para popularizar la enseñanza, para darle acceso a la educación superior a los que no podían entrar al Rosario y a San Bartolomé, que eran las universidades o los colegios superiores de la época. ¿Estás lista? Sí. ¿Estás nerviosa? Un poco. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. No. Sí, pues en este momento no, yo casi nerviosa, la verdad no soy, pero de pronto cuando llegue allí y lo estoy respondiendo, sí me pongo un poco nerviosa. Ella se presentó en la Santo Tomás, también se inscribió. Y pues estaba viendo la posibilidad de los Andes. Sí, pero no sé. Pero pues, ¿le gusta más la Nacional y hoy vamos a hablar todo el día porque que vaya muy bien el examen? ¿Y en los Andes? 6.640.000, sí, algo así. Por lo menos nosotros no estamos en condiciones de pagar eso. Y fuera de eso, tener que endeudarnos, pagar unos intereses que pues no serán los más altos, pero tampoco son los más bajos. Es paradójico que en Colombia lo público aparezca como un modelo de la izquierda, como un modelo de los contestatarios, cuando es el modelo más clásico de los países desarrollados. Sí, es muy fuerte, porque casi que nadie tiene plata como para ir a universidad privada. Yo no conozco a casi nadie que se fue a universidad privada. ¿La privada o pública? Pública. Ajá. Porque en Polonia no hay tantas universidades privadas. No hay tanto. No, en Alemania tampoco. 60 millones, es que hicimos la cuenta como de 60 millones de apartamentos de uno que permanece 15 años pagando. Exacto. Y tampoco me parece que una persona que se dedica 5 o 6 años a hacer una carrera salga ya con una deuda de un peso tan grande. Y eso es un principio democrático elemental, que yo lo expresaría como el principio de los partidores. Hay que tener, como en las carreras de caballo, el mínimo derecho a partir del mismo lugar que el otro. Y el partidor es la universidad, el partidor es el conocimiento. No, además que es verdad que considero que el Estado se debe preocupar por la educación en general de la sociedad. Y no podemos partir del mismo lugar, primero, si no tenemos un acceso democrático al sistema educativo. Y segundo, si el sistema educativo no es lo suficientemente fluido como para que los mejores, por mérito y no por el hecho de que puedan pagar, se mantengan en la carrera. Yo vengo desde San Miguel, que eso es de parte frontera con Ecuador ya. Entonces, como que es un pueblito pequeño, muy humilde, y entonces en el colegio los profesores decían, pues si un estudiante logra pasar a la Universidad Nacional, que es como lo más alto que hay aquí en Colombia, eso era como un sueño. El problema de la Universidad Nacional tiene que ser el país. Y eso de elevar la universidad a las fronteras es la herencia de la Comisión Coreográfica, eso es, si se quiere, el mito de origen con los héroes epónimos que tenemos que rescatar para tener nuestra propia historia y no la historia de otros.
Es curioso que los niños visitan el museo y vienen a preguntar por el águila calva, o que si tenemos cebras, o que si tenemos cuervos, que no son especies colombianas. Se conoce muy poco sobre las especies que tenemos aquí, pero más de especies de otro país. Como ejemplo curioso tenemos aquí el águila arpía. Resulta que este es el águila más grande del mundo. En verdad, la Nacional no fue la primera academia ni la primera universidad pública que hubo en Colombia. Pero así le pese a la cobarde envidia, sí fue la primera universidad nacional del país. ¿Qué significaba esto en 1867 y qué significa 140 años después? A saludar. Ajá, ahí está. Aprendente, ¿no? Nación, conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan de un mismo idioma y tienen una tradición común, como los colombianos. Nación, comunidad imaginada. Significa que hay que traer un microscopio desde Europa, bajarlo por el Magdalena, desafiando la malaria, los cóndores y los antropófagos, y después subirlo a lomo de indio hasta Bogotá. Significa que hay que llevar el hielo a unos lugares que parecen quedar en el infinito y más allá. Significa que hay que crear nuevas escuelas, como las de ciencias naturales y la de artes y oficios, porque no todos los colombianos quieren ser médicos, abogados, curas o ingenieros. Significa pensar nacionalmente. En la colonia no había más posibilidades que o ser terrateniente o ser comerciante, y los que optaban por la educación no podían ser otra cosa que abogados, la gran mayoría, ingenieros o médicos. La innovación es la de ciencias naturales, cuya filosofía es la de formar profesores en ciencias que sean investigadores y lleven a la cátedra el resultado de sus investigaciones. Segunda mitad del siglo XIX, mientras en Europa nace el marxismo y reina el liberalismo clásico de Adam Smith, en Colombia las filosofías europeas de penúltima moda de Bentham y Tracy provocan sangrientas guerritas. Pero la academia no se detiene. Paralelamente, científicos criollos como José Jerónimo Triana o el profesor Francisco Bayón, primer director de la Escuela de Ciencias Naturales, publican sus estudios sobre plantas y clasifican científicamente muestras de maderas. Muestras y estudios que se discuten en la Academia Francesa, pero que aquí tienen utilidades mucho más nobles, como trancar puertas o salvar vidas durante las guerras civiles. En esa época había guerra civil. Todo el siglo XIX hubo guerra civil, y los libros que se traían más o menos de la misma manera servían a veces de barricadas, y todavía se pueden ver los impactos de las balas en los libros de la biblioteca de San Agustín, donde estuvo preso el presidente rodeado por tropas hostiles. Entonces, algunas cosas, lo que se publica se salva, lo que no se publica se pierde. Se quemaban pueblos de la sabana, se violaba, se asesinaba aquí en los pueblos de alrededor de la sabana. Naturalmente no había presupuesto, y sin embargo a algunas personas se les ocurrió fundar la Universidad Nacional y la hicieron, ya está. Pero las guerras eran solo uno de los problemas de la Nacho. En los anales de la universidad, el propio Ancísar relata cómo era ser una universidad nacional en un estado con una nación heterogénea, en un país que no se entendía, pero se buscaba, y con unos estudiantes sin recursos. Allí está el lugar de procedencia de los primeros 367 internos, la mayoría de los cuales eran becados y venían de todos los estados de la Federación. Allí está plasmado el inicio del sueño. Pero cuando los radicales quieren implantar la enseñanza obligatoria de las cátedras de Bentham y de Tracy, Ancísar tiene que renunciar. Eso, entre otras, fue lo que motivó la renuncia de Manuel Ancísar de la rectoría, porque dijo, mire, yo no puedo asumir una medida absurda, esto ya está pasado de moda, ya no es la última filosofía, esto ya está superado hace años, y poner a los estudiantes por decreto a estudiar una cosa, eso contradice la idea de autonomía y de libertad de cátedra, entonces por eso fue que renunció. Él estaba contra la enseñanza de Tracy y de Bentham, porque estos son los utilitaristas que despiertan que el hombre se mueve por la necesidad. Era la tesis de la época. Estas ideologías que usted nombra, pues
tendía más bien a un individualismo liberal bastante fuerte, lo cual rompía un poquito toda la tradición que traíamos de que fuera una comunidad, que se pensara en la comunidad y no tanto en el individuo que va a sobresalir o va a surgir, ¿no? Entonces creo que ese fue el enfrentamiento que hubo cuando aparecieron esas ideologías. Y entonces se desvirtuó un poco, pero la idea era extraordinaria y fue un esfuerzo grande, pedagógico, económico y de concepción de una universidad más abierta, autónoma, de libre cátedra y moderna. Es así como la política provoca la renuncia del único hombre que tiene claro que la universidad no debe pertenecer a ningún partido o gobierno. Los mismos radicales que habían fundado la Universidad Nacional Pública son los causantes de la crisis porque creen que es su propiedad privada. Se trata del primer atentado contra la autonomía universitaria, pero no será el último. Es más, estos intentos de control se repiten poco después en otros lugares donde los diferentes partidos pugnan por imponer su modelo de universidad. En la época del federalismo, cuando se creó una universidad nacional aquí en Bogotá, en el periodo radical, inmediatamente en Antioquia, que estaba dirigido por el señor Berrío, de ideología conservadora, se creó la Universidad de Antioquia, del Estado de Antioquia, para que no fueran inficcionados por la ideología liberal de los radicales. Y desde eso existe una universidad pública en Antioquia. Las universidades en América Latina toman modelos europeos, son un traspaso de un modelo europeo, y en el caso colombiano fue muy la universidad francesa la que se trasladó acá. Esa universidad era una universidad para la élite, una universidad de formación de élite. Lo que pasa es que en el caso colombiano no había las estructuras sociales tan fuertes y rígidas y se abrió muy rápidamente. Pues ahí con sacrificio, los pusimos a estudiar, porque nosotros pues hemos sido pobres, ¿no? Pero dentro de lo normal, pues gracias a Dios mi esposo muy responsable y por medio de él pues pudimos poner a estudiar a nuestros hijos. El modelo francés era más de un profesor muy sabio, era el gran director que ejercía ese cargo como el de un rey hasta que moría, y él iba escogiendo a su sucesor. Entonces sus alumnos iban prendidos a él, iban aprendiendo a su lado. Entonces era la clínica del profesor X. Hoy en día es muy claro que el concepto es exactamente lo opuesto. El experto es el que es capaz de resolver un problema del cual inicialmente no sabe casi nada. Es decir, que la construcción de nuestros profesionales en este momento debe ser distinta, es una construcción de capacidades. El ideal para una universidad como la Nacional sería conseguir que un indígena nuestro del Putumayo, del Baupés, o un campesino de la sabana de Bogotá o de las sabanas de Bolívar pueda sentirse orgulloso de su cultura, conocer su medio, resolver sus necesidades de salud, de vivienda y tener también ojalá la fortuna de poder disfrutar a Bach o a Shakespeare, que son productos universales. En 1884, el país está a punto de la desmembración. Durante los 20 años de régimen radical se han producido casi 70 guerras civiles. Nadie se entiende, poco se conoce y cualquiera con audacia tira para su lado. Rafael Núñez, un costeño enamorado e inventor de himnos, sube entonces al poder con el propósito de ordenar a Colombia retornando al pasado español. Con él se inicia la regeneración. El país pasa del federalismo al centralismo, del liberalismo extremo al mayor conservadurismo y de las ciencias naturales a la gramática, que con los presidentes filólogos como Miguel Antonio Caro vive su etapa de esplendor. Como en la colonia, la Iglesia vuelve a determinar los límites del saber y la Universidad Nacional es obligada a hacer profesión de fe. Entonces, algunos de sus miembros renuncian y fecundan otras universidades. Porque el conflicto fue dogmático. La Iglesia llegó a excomulgar a los padres y a quienes ingresaran a la Universidad Nacional, porque aquí se realizaba una enseñanza sin Dios. Los primeros excomulgados de este país fueron los estudiantes de la Nacional por estudiar en ella. Entonces, sí hay un interés a nivel mundial por disminuir y frenar el avance de la ciencia. En la Edad Media hubo la Inquisición,
Hoy en día se llaman comités de ética. No estoy tan convencido de que la Iglesia haya impedido el avance científico. Lo que pasa es que hubo unas épocas en que estaba muy unida la Iglesia al Estado. Derogada por el presidente Núñez la Constitución Federal de 63, toda la educación pública estaría sometida a los dictados dogmáticos y éticos de la Iglesia Católica. Fueron expulsados de la Universidad Nacional todos los profesores liberales y también los estudiantes. El doctor Nicolás Pinzón, jurista, reunió a esos profesores a lo más granado del Olimpo radical y abrió el externado. La ciencia debe hacer todo lo que pueda hacer. Yo comparto eso, no hay límite. El límite no se lo pone el científico, el límite se lo ponen los políticos. Todo lo que puede hacer dentro de los límites morales de lo que significa la dignidad de la persona. Aquello que vaya a atropellar a la persona, pues la ciencia debe tener un poquito de lentitud ahí. Pues también me gusta algo la filosofía y me gustó lo del superhombre Nietzsche. No sé cómo es de la parte del derecho, qué es lo bueno, qué es lo malo, pasar por los principios, quién puede pasar por los principios. No tuvo la culpa el que descubrió la dinamita. Tiene la culpa el que arroja la dinamita para matar pueblos. Pero no, la dinamita también se puede utilizar para construir carreteras, como la energía atómica se utiliza para poder estudiar lo que está sucediendo en el Sol, para poder mirar si algún día podemos generar soles o no, porque ahora eso suena tonto, pero cuando se acabe el Sol dentro de 3.000 millones de años o 4.000 millones de años, solamente le quedan dos opciones a la humanidad: o se muere con el Sol o se va a conquistar otro Sol. Bueno, yo creo que la universidad históricamente jugó dos papeles centrales en la vida de Colombia. Uno es que fue una universidad que se construyó y por periodos muy largos de tiempo defendió los principios básicos de las libertades, el libre examen de todas las cosas. Eso para mí es una contribución básica en un país tan profundamente dogmático y reaccionario como es Colombia. La otra es lo que yo llamaría la movilidad social y la integración geográfica del país. Núñez, que acaba de ser cónsul en Inglaterra, donde se halla en su apogeo la revolución industrial, tiene la obsesión de hacer ferrocarriles. Llama entonces a Francisco Javier Cisneros, un ingeniero cubano que ya había hecho algunos en Antioquia, y lo pone a recorrerse el país proyectando trenes. Trazar vías férreas en las montañas selváticas de Colombia no es lo mismo que hacerlo en las planicies de Europa o Estados Unidos. Sin embargo, se ponen en marcha 5 ferrocarriles con ayuda de cientos de obreros tenaces y de ingenieros formados en la Universidad Nacional de Bogotá y en la recién fundada Escuela Nacional de Minas de Medellín. Entonces Núñez dijo, sí, me parece muy bueno, vamos a fundar una escuela de minas en Medellín, pero sucede que en el Tolima hay mucho oro, entonces vamos también a fundar una escuela de minas en Ibagué. Y salió la ley fundando las 2 escuelas de minas con ese nombre, Escuela Nacional de Minas de Medellín y Escuela Nacional de Minas de Ibagué. La diferencia es que aquí lo tomaron en serio. La Escuela Nacional de Minas, con su historia y sus ferrocarriles, entraría a formar parte de la Nacional medio siglo más adelante. En los años de Núñez y sus sucesores, la moda es el centralismo, con un referente cultural único. Pero esta política tampoco logra que el país se entienda. Estalla entonces la guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores. Una carnicería que permite, entre otras cosas, la generación de 2 países donde antes solo había uno. Cuando Panamá, apoyada por los Estados Unidos, se separa de Colombia. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos del concepto de nación. Las naciones que tienen diversidad cultural, diversidad geográfica, como el caso colombiano, diversidades étnicas, si tiene una política totalmente centralista, administrativa y personalmente, lejos de integrarse, tratan de desintegrarse. La separación de Panamá es un knockout
para la autoestima de los guerreros colombianos que en la única acción militar tomada para recuperar lo perdido logran asesinar a un burro en las calles de Ciudad de Panamá. En Bogotá, los estudiantes de la Universidad Nacional encabezan una huelga para nacionalizar el tranvía, propiedad de una empresa norteamericana. Un tranvía por Panamá es una victoria moral de esas que fascinan a los colombianos. Quizá por eso marca un giro en el pensamiento universitario que ahora sigue la moda latinoamericanista de José Martí y José Enrique Rodó. Con la victoria del tranvía comienza una época dorada para los estudiantes de la Nacho, que se convierten en protagonistas de la vida social y política del país. Sí, mire, hay gremios que se mantienen a pesar de la crisis, por ejemplo, los médicos. Y está Pompilio Martínez, que fue el que hizo la primera sutura de corazón en 1910, el 10 de diciembre. Y pues esta es una reproducción de la foto que se tomó en ese momento. Era un tipo que le habían dado una puñalada, ¿no? Esta imagen de San Rafael Arcángel es quizás de las pocas que nos quedan del hospital del siglo XVIII. Y la fecha de fiesta era el 25 de octubre. En ese 25 de octubre el hospital abría sus puertas y toda la ciudadanía traía flores al hospital y se hacía una gran fiesta y había 80 días de indulgencias para quien asistiera al hospital. La Facultad de Medicina empezó dentro de este hospital en su segunda sede en la carrera novena con calle 11. Las piezas como las que vamos a ver, que son la colección de ceras, de ceroplastia, que es algo único desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista médico de la historia de la medicina en este país y yo creo que en este continente. Lo que hace en parte tan dramática esta colección es que muestra las enfermedades dermatológicas más representativas de la época. Las enfermedades más comunes que encontramos son la leishmaniasis, la sífilis, el lepra. Esta es la tercera sede del hospital. Esto era el Molino de la Ortúa, ubicada en Tres Esquinas. Aquí terminaba la ciudad. En esa época, con una medicina francesa, primaban los criterios higienistas. Por esta razón, los hospitales eran construidos siempre en extramuros. Parte de nuestra medicina y de lo que nuestros médicos buscaban era que la salud del trópico se hiciera aquí y no en Inglaterra o en Europa. Este pabellón se construyó como pabellón de enfermedades tropicales para el tratamiento de los enfermos que trabajaban en los cafetales específicamente y para la atención del paludismo. Se inició la construcción desde 1929 y se inauguró en 1935. Su primer director fue el doctor Roberto Franco. Él fue después rector de la Universidad Nacional. Primeras décadas del siglo XX. Mientras el país comienza a vivir de la exportación del café, la universidad se dedica a formar profesionales. Pompilio Martínez, Juan N. Corpas, José Ignacio Barbieri y Calixto Torres son algunos de los nombres ilustres de la Escuela de Medicina. Alberto Borda Tanco y Julio Garavito Armero, con su círculo de los 8 puntos, sobresalen entre los ingenieros. Mientras que los estudiantes Enrique Olaya Herrera, Miguel Abadía Méndez y Laureano Gómez comienzan a perfilarse en la U como los futuros líderes del país. La Nacho de entonces está constituida por una serie de escuelas aisladas que funcionan bajo la mirada vigilante del gobierno y la iglesia. Sin embargo, las relaciones entre el Estado y la universidad pasan por una especie de luna de miel. En los carnavales universitarios, las reinas usualmente son las princesas del país, es decir, las hijas del presidente o los ministros. Sin embargo, eso no significa que los nachos se hayan perdido, sino que por ahora su esfuerzo está centrado en lo social más que en lo político, como lo prueban los médicos con su trabajo en hospitales de caridad como el San Juan de Dios, la Misericordia y el San José, al que prácticamente levantan con sus propias manos. Y cuando lo inauguran es un discurso bellísimo de reconocimiento a los estudiantes de la nación, porque dice el orador de la época, el día de la inauguración, ¿quién puede no quererlos? ¿Quién puede no venerarlos? ¿Quién puede negarles sus cualidades altruistas? Y no sé si exista todavía, pero un pabellón, el más importante de San José, se llamó de los estudiantes de la Universidad Nacional, en gratitud por aquella obra. El que pasaba a la universidad cambiaba su perspectiva
de vida totalmente, dejaba de ser el hijo de un obrero para convertirse en un profesional de clase media alta o de clase alta. Entonces, yo creo que eso hizo que la orientación de la universidad profesionalista tuviera una gran inercia. A la Universidad Nacional entraban los muchachos que podían cursar bachillerato, y el bachillerato no era muy fácil de cursar en todo el país, había pocos colegios de bachillerato, y además el viaje de allá, la costa por ejemplo, o el sur de Pasto, a estudiar en la Nacional, era una empresa que solamente la gente rica podía emprender. Y la universidad no tenía el sesgo social tan fuerte que tienen los sistemas europeos. Hay que recordar que en Europa, en Inglaterra hasta el año 75, los estudiantes a los 11 años pasaban un examen que les definía si podían entrar o no a la universidad. Y ese examen era un examen que se ganaba básicamente de acuerdo con el colegio en el que uno estaba. Si estaba en una escuela obrera, perdía, porque lo que le preguntaban a uno era el latín. Y eso es hasta los años 80. Esto quería decir que a la Universidad de Oxford no entraba un obrero ni por azar, no porque estuviera prohibido, sino simplemente porque no pasaban los exámenes de los 11 años. Yo estoy muy esperanzada que ella salga adelante, que estudie, que sea una persona profesional, que Dios la ilumine. Entonces la universidad era de élite, pero era un canal de ascenso muy fuerte para los sectores que no eran de élite. Eso comienza a cambiar precisamente hacia los años 30, cuando la Universidad Nacional se amplía y empieza a recibir una muchachada nueva que venía de todo el territorio nacional, se hace mucho más popular y esa clase dirigente va abandonando la política y una clase emergente nueva la reemplaza. Primeras 2 décadas del siglo XX, la Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique cambian el mundo de las herencias y los príncipes por el del trabajo y los obreros. Sin embargo, Colombia se mantiene en su medioevo. La hegemonía conservadora parece más saludable que nunca. Efectivamente, estudiar en la Universidad Nacional se va convirtiendo en el mejor canal de ascenso social para los jóvenes de un país de señores y de siervos. Sin embargo, hay quienes no se contentan con ello y piensan que sacar profesionales no debe ser la única función de la universidad. Estudiantes inspirados por los ideales del movimiento universitario argentino de Córdoba, como Germán Arciniegas, que abanderan la integración de toda la nacional en un mismo lugar y el restablecimiento de los sueños de Manuel Ancísar, de autonomía universitaria y libertad de cátedra. Las ideas de Germán Arciniegas de reforma de la universidad eran ideas un poco de una visión progresista de la universidad inspirada en la Universidad Argentina, que tenía como elementos nuevos lo de la participación estudiantil, lo de la formación más científica y menos profesional, la idea de que los profesores, de tener profesores permanentes en la universidad y también la idea de una cierta independencia del poder político. Estamos en 1920 y habría que esperar todavía 16 años para que las ideas de Arciniegas se hicieran realidad. Por ahora, pese a las limitaciones, hay quienes callada pero constantemente mantienen a la universidad trabajando mientras la política sigue su curso. Es así como los ingenieros de la Universidad Nacional y la Escuela de Minas de Medellín impulsan el desarrollo de la infraestructura del país. Los primeros a través del servicio público, los segundos por medio de la vinculación con la empresa privada. 2 escuelas, 2 orientaciones que ilustran diferentes maneras de acercarse a la sociedad. Por la tradición minera, aurífera de Antioquia, hubo aquí siempre un poco de más percepción y más preocupación por el tema económico, por el tema de la platica. No se puede decir que la industria bogotana haya nacido de la Universidad Nacional, no se puede decir. Pero la antioqueña sí, eso sí se puede afirmar. De la diferencia que sí la ha habido, y creo que es buena para el país que la haya habido, que ha habido en la orientación de la formación de ingenieros en Bogotá, con un poco de más énfasis, un poco, no mucho, un poco de más énfasis en las bases matemáticas, en una buena física, digamos en general en la fundamentación científica de la profesión. Y un poco aquí en Medellín, repito que es un poco,
del empirismo, las aplicaciones técnicas, el desarrollo nacional, la parte económica. En eso sí ha habido bastante más énfasis aquí que en Bogotá. Nosotros no sabemos hacer tecnología, sabemos usarla, sabemos hablar sobre ella, pero no fabricamos transbordadores espaciales así los pudiéramos explicar en un curso. Entonces las otras universidades que son más prácticas, entonces le sacan ventaja en unos temas, son menos especulativas frente al poder, por ejemplo, más tecnocráticas, más prácticas, hacen esa diferencia. Pero ese es el encanto, creo, el encanto especulativo de los colombianos y el encanto especulativo de la Universidad Nacional. Finalmente, tú puedes hablar mucho de lo que sientes que es una universidad buena, pero en términos de los procesos, pero pues, yo creo que lo que hay que hablar es en términos de los resultados. Aquí nació Ecopetrol, sencillamente aquí nació Ecopetrol. No solo crearon empresas de gran importancia, sino que las administraron con austeridad, visión y eficacia. Yo mencionaría la vinculación de nuestros egresados a dos obras magnas de Antioquia. El ferrocarril de Antioquia, hoy lamentablemente desaparecido, y la creación y desarrollo de las empresas públicas de Medellín. Entonces, en los ferrocarriles, en la industrialización, en la electrificación, luego en los temas del manejo del agua, todo eso está lleno de nombres de ingenieros graduados en la Escuela de Minas de Medellín y en la Facultad de Bogotá. La tesis de mi padre fue sobre un gran proyecto para irrigar las llanuras del Tolima. Él era del Tolima. Y el Tolima era en ese departamento, en el tiempo, un departamento estéril completamente. Hoy en día eso es una de las despensas, del país. De ahí sale la mayor parte del arroz que se produce en Colombia, con una productividad que es admirada en el mundo entero. El arroz que se produce en esas regiones, de los distritos de riego del Tolima, da un rendimiento de 8 toneladas por hectárea cosecha. Cuando el promedio mundial es como de 4 o 3 toneladas por hectárea cosecha. A finales de los años 20, los 25 millones de dólares que los Estados Unidos le pagan a Colombia por Panamá, el auge de las exportaciones de café y los casi 30 años de paz seguidos tienen a las masas aparentemente conformes. Pero la universidad reacciona y comienza a exigir cambios. Estudiantes y profesores de la Nacional, como Carlos Lleras y Jorge Eliezer Gaitán, advierten que Colombia debe salir del pasado feudal y darle oportunidad a las nuevas ideas, inaugurando así la tradición de rebeldía que marcaría la Nacional durante el resto del siglo XX. En esa época, y curiosamente liderado por Laureano Gómez, se creó un enorme movimiento estudiantil en pro de la cátedra libre. En medio de todos esos bochinches que se armaron, mi padre alcanzó a estar preso, porque toda la juventud estaba peleando por algo fundamental, que hoy en día poco se recuerda, que era la libertad de cátedra. El profesor enseñaba lo que quería enseñar y el alumno decía lo que pensaba. Y esa pelea se ganó. Si uno mira la tesis de Jorge Eliezer Gaitán en la Facultad de Derecho, parece una tesis mucho más reciente, está escrita casi que en jerga neomarxista, es muy interesante y es obviamente como de finales de los años 30. Ese fue lo que llamo yo la época del romance con la universidad, su etapa de estudiante, bochinchoso, gritones, no echaban papas bombas porque eso no se usaba, eso era de mal gusto, pero hacían bochinches y se enfrentaban a la policía de ese entonces era una policía municipal, civilizada, no tenía revólver sino un garrotico, y ahí más o menos se las arreglaban y quedaban casi siempre empatados. Por esos años de la Cátedra Libre, hace su aparición en la Nacional pronunciando una conferencia sobre el peligro de dar una sensación de prosperidad a través del endeudamiento, alguien que 8 años después sería fundamental para su desarrollo. Se trata de Alfonso López Pumarejo,
un hombre de negocios educado en Inglaterra y Estados Unidos que tiene una visión moderna del país y del papel que debe desempeñar la universidad en ese país moderno. Pero hay modernizaciones que se demoran, como los intercambios entre empresa y universidad, que aún hoy se miran con recelo. Se están recortando, por una parte, los recursos de entrega a la universidad pública. Se le pide que sea autosuficiente, que cada vez produzca para ella misma funcionar, sin entender que el deber del Estado, desde el momento en que se fundó la Universidad Nacional, es entregarle a las universidades públicas recursos para que funcionen, que la inversión es la educación de los colombianos. Las universidades, por ejemplo, están contratando mucho con el Estado. Las universidades debían contratar más inclusive con las empresas, pero en eso las empresas colombianas no tienen mucho la conciencia de invertir en investigación. Yo creo que todo ese proceso hay que acelerarlo. Las grandes fundaciones privadas norteamericanas son financiadoras de la educación pública norteamericana. ¿Por qué? Porque hay una sinergia entre universidad y sociedad. Porque la universidad responde a las expectativas de formación profesional y por otro lado responde a las expectativas de desarrollo tecnológico y científico que los empresarios requieren. Esa sinergia es casi que uno de los grandes componentes que hacen de los Estados Unidos la potencia que todavía es. Cuando uno manda a las universidades a preguntarle a las empresas claramente no identifican lo que las universidades pueden hacer y viceversa. Antes de la llegada de López al poder, 3 sucesos sacuden a Colombia. Primero, la crisis económica mundial. Segundo, la matanza de 22 trabajadores colombianos de la United Fruit Company por parte de tropas gubernamentales en Las Bananeras. Matanza que es denunciada por el penalista Jorge Eliezer Gaitán y sus estudiantes. Tercero, la invasión a Leticia por el ejército peruano, sucedida durante el gobierno del liberal Enrique Olaya Herrera, que le puso fin a medio siglo de hegemonía conservadora. A diferencia de lo sucedido cuando se perdió Panamá, Colombia marcha a la guerra por el Amazonas, porque así no se sepa nada de esa selva, tampoco hay derecho a dejársela quitar por los incas. Entonces, la heroica nacional conforma un batallón de estudiantes que gracias al destino no pelearon. En el colegio nos daban clases de qué era Leticia, cuál era el tratado que se había firmado y que le daba el trapecio a Colombia. La zona amazónica en general, tanto Perú, Brasil como Colombia tienen en su mayoría comunidades ticunas. Especialmente los ticuna pues son comunidades que estaban constituidas inicialmente también por clanes. Entonces la relación pues era muy fuerte entre clanes, habitaban en malocas, pero pues como son grupos que se han adaptado a las condiciones, ellos viven actualmente en casas tipo palafito. Como a mediados de enero estoy regresando. Alguna cosita que necesiten o algo así y yo pueda traer de allá, pues bien chévere. Entonces así quedamos. O sea que el domingo sí me guardan un poquito de masato. Los ticunas son peruanos, colombianos y brasileños, de manera que no tenían por qué pelear en esa guerra sin sangre que ganó Colombia. Aunque vale decirlo, también perdió el partido de fútbol que se jugó 6 años después, durante los Juegos Bolivarianos, en el recién inaugurado estadio del recién inaugurado campus de la Universidad Nacional. La obra con la que se integraron en el mismo lugar las distintas escuelas que estaban regadas por la ciudad. La obra con la que López Pumarejo hizo posible el contacto personal en un país que solo se oía a través de la radio. El símbolo de la entrada colombiana a la modernidad. Porque la idea de Universitas es la multitud de conocimientos que se intercambian y se enriquecen por sinergia entre sí. Andaba a caballo y miró la sabana y le dijo, este es el sitio para un campus. Era la hacienda El Salitre de don J. Vargas. El gobierno escogió estas áreas al occidente que eran muy lejos del centro de la ciudad. El boceto inicial de la ciudad universitaria es un búho con sus alas y sus patas. Por entonces hacía la arquitectura de la Bauhaus, que fue el gran paradigma de la arquitectura racionalista moderna. Entonces se contrataron arquitectos alemanes, sobre todo a Leopoldo Rotter, quien vino
huyendo del nazismo. De todas maneras es una arquitectura muy cúbica, muy austera, muy desnuda. Poco queda de eso, pero aún de lo que queda se nota mucha calidad. Es una prueba de cómo los arquitectos colombianos han adoptado los paradigmas universales de la arquitectura, pero los han asimilado con rigor, con propiedad y sobre todo con mucha calidad. Pero a mí sí me parece que el edificio más bello de la universidad, el de mejor arquitectura, es la Escuela de Matemáticas, que después se volvió la Facultad de Ingeniería. Pero sobre todo, más que las palabras, es lo que ustedes ven. En ese periodo en general, de los años 30 del siglo pasado, del siglo XX, hubo un compromiso muy grande del Estado con la educación. Fue muy importante, porque es que no solamente fue lo de la Universidad Nacional, hubo una cantidad de programas educativos, se crearon las normales superiores para que hubiera maestros capacitados. Ese, por ejemplo, es un momento donde uno ve que el compromiso del Estado con la educación se cumple en gran parte. Otros momentos ha habido desidia. Ha habido países que han desarrollado en otros momentos instituciones mucho más fuertes, más sólidas. Es decir, México desarrolló un sistema universitario más fuerte que el colombiano en los años 30, 40, más masivo, lo mismo que Argentina. Desarrollaron universidades de masas que cubrían un sector social mucho más amplio. Colombia se quedó un poco atrás en relación con esos países. Ahora, había factores de riqueza nacional, de cosas de ese estilo. Aunque en el mundo hayan existido mejores proyectos académicos, la conformación de la ciudad universitaria soñada por Arciniegas, diseñada por Rother y ejecutada por López, según el modelo pedagógico de Fritz Carlsen, fue un hito extraordinario para Colombia, un hito que transformó la academia, la ciudad y el país. Un proyecto que continuaba con las ideas de Ancísar, de apropiación del territorio, de autonomía y de libertad de cátedra, pero que soñaba con tres cosas más. Una universidad para formar la clase dirigente del país, una universidad para contribuir a la solución de los problemas nacionales y una universidad que sirviera de puente entre el conocimiento universal y la sociedad colombiana. Se crea entonces la Ciudad Blanca y por primera vez jóvenes de todos los departamentos de Colombia y de todas las formaciones tienen un lugar de pensamiento donde el contacto directo es posible. Es un modelo centralista, pero se trataba precisamente de reunir un país para ponerlo a hablar o a discutir en un mismo idioma. Eso, para bien o para mal, fue lo que logró la ciudad universitaria. La nación es algo construido, algo que tiene solidez, algo que es una construcción colectiva. La patria es algo que está débil, pero que afortunadamente alguien puede protegerla. Compartimos las mismas necesidades, los mismos intereses y además el mismo pasado de absolutamente todas las demás naciones latinoamericanas, y me parece que la Universidad Nacional debería trabajar más en aras de esa construcción. Yo creo que la nación es en general una ideología que se desarrolló en el siglo XIX, que trató de identificar, de decir que la gente que vive en un espacio determinado tiene unos elementos comunes que lo unen, que son pues un idioma, una religión, una raza, etcétera, y ya hemos descubierto en el siglo XX que en general los elementos son muy discutibles. Lo que une a la gente de un territorio, yo creo que más que un compromiso nacional o nacionalista, es un compromiso en cierta manera legal, con unos principios constitucionales, con una visión de desarrollo constitucional. Uno puede empezar a discutir si los indios de ciertas regiones colombianas son una nación o si la nación es Colombia. Y a mí no me interesa mucho ni me preocupa mucho que Colombia se vuelva una nación. La universidad tiene que tener un proyecto de nación. Y una vez llegó una mujer y nos preguntó que si podíamos llevar al hijo al taller. Y ese joven tenía preparado su viaje para irse para Madrid, para España, porque aquí no tenía trabajo, no tenía nada. Y cuando termina el proyecto a los 3 años, ya le había alquilado al abuelito, le había alquilado la finca y él está viviendo de eso y ya no se nos fue y lo rescatamos para su finca, para la comunidad y para la sociedad.
de Colombia y es un ejemplo. La manera de ser nacional es esa, es servir al proyecto que le dio origen. Bueno, yo espero que nunca nos construyan mucha nación en este país, eso no es una cosa que sirva para nada, de manera que a mí no me interesa la construcción de la nación. Entre 1936 y 1953, al tiempo que el país vive un proceso acelerado de urbanización, la Nacional tiene una expansión enorme. De 12 carreras y 5 facultades pasa a casi 30 carreras y 27 facultades. De 1.200 estudiantes pasa a 6.000. En fin, la universidad se masifica y paralelamente se hace auténticamente pública, porque el carácter público, más que el ser propiedad del Estado, lo da el pertenecer a todos. Es así como la ciudad universitaria se convierte en el principal parque de Bogotá y su equipo de fútbol, integrado en su mayoría por costarricenses, participa en el campeonato profesional colombiano durante la época del dorado del balompié criollo. Argentinos como Di Stéfano, Pedernera y Pontoni, brasileños como Da Freitas y Garrincha y otras estrellas más de glorias ignoradas patean cueros en los potreros de la U. Yo así conocí la Universidad Nacional, maldiciendo por estar muerto de frío a las 6:30 tratando de meterle un gol al chofer del ministerio. En ese entonces había una reja, la universidad estaba bordeada por unos alambres, un acercado de tipo finca, de espinas, de alambre de púas. Y los bogotanos veníamos a jugar aquí en los prados. Entonces yo recuerdo que vine con mi papá a hacer alguna cosa y me llegó un balón que me daba la rodilla, o sea, calculé 4 años. No, yo fui muy mal futbolista, pero lo que pasa es que el campus de la Universidad Nacional era el parque de Bogotá en mi época. La universidad atraviesa un periodo de esplendor. Al apoyo del Estado, que destina el 15% de su presupuesto a la educación, se suma la llegada de notables profesores europeos exiliados por la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. En esos mismos años en que el mundo observa la bomba atómica y otras maravillas de la cultura humana, aparece en la Nacional alguien que entiende que su misión es abrirse cada vez más hacia las regiones y las clases populares. Se trata de Gerardo Molina, un rector de una bondad con los estudiantes que se hizo proverbial. Hacían la cola a los estudiantes, porque había comedor. Era más civilizada que ahora. Y había mesas de a 8, 10. Y hacía Gerardo Molina esto. Primera hora, ningún estudiante de la misma facultad puede estar en la misma mesa. Esto era muy interesante. Segundo, ningún estudiante del mismo departamento podía estar en la misma mesa. Eso era para intercambiar los estudiantes, los médicos con los ingenieros, es decir, un intercambio increíble. Sí, la cafetería en los años 60 y 50, 60 era realmente el único lugar de encuentro. Suplía una cantidad de cosas que yo espero que ahora podamos suplir de forma diferente, es decir, que las disciplinas se encuentren en centros de investigación, en simposios. De repente llegaba Gerardo Molina y hacía cola, como cualquier estudiante. Llegaba, miraba y donde había un hueco decía, ¿me dan permiso de sentarme con usted? El rector, maestro, era esto. Quería oír a los estudiantes, pero en la mesa. No los estudiantes ramplones en conferencias de medio pelo. No. Es la conversación de la mesa. Fue una expansión cuantitativa fuerte de la universidad, fue una expansión de carreras, de crear nuevas perspectivas en la universidad, de abandonar el esquema de derecho, medicina e ingeniería para pasar a economía, a las ciencias. En la creación de la Facultad de Ciencias es del año 45, 46 en la rectoría de Molina. Entonces son unos años en los que la universidad se está modernizando rápidamente, pero en forma no muy traumática. Pero Molina no se limita a crear facultades. Sus grandes obsesiones son la popularización de la enseñanza y la integración de Colombia a través del reconocimiento de su diversidad regional. Sabe que en un país necesitado de lugares de encuentro, la Nacional puede desempeñar el papel principal. Por eso no debe tener solo una sede en Bogotá, sino que debe tejer una red por todo el territorio. Comienza así una tarea
que aún no ha terminado. Entonces fue en esa época cuando apareció la sede de Palmira. Y fue en ese tiempo cuando empezaron a fundarse otras facultades en Medellín distintas de la Escuela de Minas. De esa época viene la Escuela de Arquitectura, por ejemplo. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la sede de Palmira tiene su sello, y es el sello del trabajo, de la articulación, de la investigación con la comunidad. Poco tiempo después de la creación de las sedes en Medellín y Palmira, la sede en Manizales concluiría ese primer tejido de la Nacional multisede. Estamos en 1945. El planeta se divide entre el bloque capitalista y el comunista. Comienza la Guerra Fría y en cada rincón del mundo se libran batallas en las que parece estar en juego el destino de la humanidad. Esa batalla global es el preludio del mercado globalizado de hoy, en el que parece tener poco sentido seguir hablando de construcción de naciones e identidades locales, como lo proponía Molina. ¿Pero qué es lo propio? Es decir, a mí siempre que me preguntan qué es lo propio, digo, bueno, nos tomamos un tinto, resulta que el tinto es árabe. Estamos hablando en español, un idioma que inventaron en España, no lo inventamos aquí. La gente que cree en la religión es una religión del Medio Oriente, no, ni siquiera tampoco es de acá. Todo nuestro material se forma en un flujo ya hoy de lo local y de lo internacional, en que uno no logra separar nada. Me parece que lo propio y lo no propio son conceptos que no dicen ni añaden nada a una discusión de lo que es valioso. ¿Será que la Amazonia es un patrimonio de la humanidad? ¿Es un patrimonio de los estados? ¿Es de los pueblos que lo habitan? Y entonces eso es toda una discusión sobre... ¿Y la diversidad que está allí, a quién le corresponde? ¿A las empresas farmacéuticas que logran sintetizar un producto, no sé qué, y colocarlo en unas píldoras? ¿O a ellos que han desarrollado estrategias de conocimiento ancestrales y que han logrado, digamos, un manejo de esas plantas? Es una discusión de ecología política. Buenas, ¿cómo están? Estamos haciendo un programa para la Universidad Nacional. Queremos tomar un salón. ¿A usted el profesor? Durante la rectoría de Gerardo Molina, también se hace el primer concurso para contratar profesores de tiempo completo para la universidad. Profesores que se puedan dedicar a la investigación. Pero el objetivo de hacer de la Nacional una academia auténticamente investigativa todavía estaba lejos de lograrse. Sin embargo, los fundamentos para una nueva época estaban dados, como lo demuestra la consolidación de los estudios económicos. Porque la reflexión sobre economía no existía en el país en ninguna universidad. Entonces, la universidad es pionera en ese sentido. Luego se crea la Universidad de los Andes, con una facultad de economía como eje central, y la Universidad de Antioquia. Economía. Pues aparte de que se maneja con números, que esa parte me agrada, integrales y eso, uno también lo relaciona con la parte social. Eso me agrada, me gusta la parte matemática y la parte social. Sin mal no estoy, fueron Carlos Llera Restrepo y Antonio García los que se presentaron a concurso y fueron los primeros profesores de la universidad. Antonio García era un gran investigador, pero muy buen investigador. Y por primera vez se enfrentó a los problemas económicos del país aquí y en el exterior. Entonces los contrataron los gobiernos de toda Sudamérica para que fuera a hacer ese estudio de las posibles reformas agrarias en Sudamérica. Antonio García es uno de los hombres más importantes que ha tenido el país. En 1948, Mario Lacerna funda la Universidad de los Andes. Los Andes, universidad privada e innovadora pero laica, a veces competencia y a veces colaboradora, se convierte en referente para la Nacional y para el país. Hasta ese entonces, el debate en la educación superior había sido entre confesionalismo y secularización. En adelante, la opción será o privada o pública.
Público, conocido, notorio, patente, manifiesto, oficial, estatal, visto o sabido por todos, perteneciente a todo el pueblo. Pueblo unido jamás será vencido. En principio, conjunto de habitantes de un lugar. Más tarde masa, más tarde clases sociales proletarias. Hoy públicos. Público, aplicas a la potestad o jurisdicción para hacer una cosa como contrapuesta a privada. Privada, íntimo, secreto, reservado. Personal, que se ejecuta a vista de pocos. También casa, carro, beca, finca, mujer, joyas, capital, medios, servicio de dientes y propiedad. Propiedad privada, según Marx, origen de la infelicidad humana. Según los liberales, derecho inviolable. Marx perdió, pero aún hoy se acepta que el bien público prima sobre el privado. La diferencia de la Universidad de los Andes con otras universidades de la época era muy sencilla. Las universidades colombianas seguían en ese momento el modelo europeo de educación superior y después de la guerra el modelo norteamericano tuvo muchísima más vigencia, un modelo mucho más moderno, mucho más ajustado a las necesidades del mundo, y ese fue el modelo que seleccionó la Universidad de los Andes. ¿Estudian en los Andes? ¿Qué estudian? Medicina. Ah, medicina, la nueva. ¿Y por qué escoger los Andes? Porque sea un programa diferente al de todas las demás universidades. ¿Cómo? ¿Cuál era? Es el mismo programa que tiene Princeton y que tiene la Universidad de Pensilvania. Entonces, pues me parecía súper interesante porque después uno, cuando quiere hacer especializaciones en el exterior, va a ser mucho más fácil porque tenemos el mismo pensum. No toda la gente puede estudiar acá, ¿no? Por Claro. eso que es como que ahora se crea como las diferencias, pues realmente las clases, las castas, digamos, sociales se crean, pues, porque ahora esta universidad es muy exclusiva, solamente para la gente con el dinero, y yo pienso que es muy malo. Yo estudié ingeniería en esa época justamente, se nos exponía a las ciencias sociales, a las artes y las humanidades, entonces la educación era una educación un poco interdisciplinaria, buscando disminuir la profesionalización y enseñarle a uno más que todo a aprender. Porque el lío ese de que lo que necesitamos es darle a la universidad pública, pero un momentico. Es decir, lo que necesitamos es garantizar que toda la gente pueda ir a la universidad. Y yo creo que es la función pública esa. O sea, es financiar a todo el mundo, bien sea con un esquema de prestación privado o público, para que vaya a la universidad. Pues básicamente el préstamo beca, uno tiene que firmar un pagaré y conseguirse 2 codeudores. En tanto pues que garanticen que uno sí tiene, sí, o sea, digamos que devengue mensualmente más de 2 salarios mínimos, o que tenga una propiedad, sí, digamos finca raíz, un inmueble, digamos, para poder ayudar, digamos, a garantizar la deuda. ¿Te puedo hacer una pregunta? Una pregunta. Sí, claro. Administración. ¿Qué quiere hacer cuando se gradúe? Trabajar. ¿En dónde? En Estados Unidos. Bueno, gracias. Gracias. Sí voy a salir del país, es lo más probable. Tengo algunas conexiones fuera, pero me gustaría ir solo a estudiar. Devolverme a quedar pronto a montar una empresa de diseño automotriz es un poco difícil, pero yo creo que sí puedo. Entonces uno lo que tiene que garantizar realmente es que todos, la gente, que la financiación y que el crecimiento de la financiación vaya realmente a quienes no pueden ir a la universidad. Y allí yo pienso que los subsidios de la universidad, del Estado deben ser totales. Es decir, uno puede hacer una lectura, por ejemplo, pues a un documento que es bastante revelador en ese sentido, que es el acuerdo de stand-by, que es el acuerdo firmado por el actual gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Y ahí hay un compromiso explícito para reducir la inversión del Estado en muchas áreas, incluyendo el área de la educación. El 9 de abril de 1948 muere asesinado Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo popular más importante de la historia de Colombia. Los años siguientes, el gobierno menoscaba la autonomía universitaria. Gerardo Molina es sacado de la rectoría de la Nacional. A todos estos que formaron parte del comité de la Junta llamada Revolucionaria, de la cual hacía parte junto con Gerardo Molina, Antonio García, que fue nuestro profesor de Economía Política, Adán Arriaga Andrade, dirigente liberal muy importante, que fue nuestro profesor de Derecho Laboral. Les tocó, por supuesto, abandonar el país. Ellos querían que se produjera un cambio de gobierno, que era lo que estaba pidiendo la masa del país en todas partes, como una protesta contra el asesinato de Gaitán.
pero no querían que esto se produjera por vías violentas. El 9 de abril fue el resultado de la polarización de las fuerzas liberales y conservadoras y el renacer del sectarismo que había lanzado a sus mayores a los campos de batalla del siglo XIX. Y la muerte de Gaitán frustró el populismo en Colombia. En otras sociedades, tú Argentina, detrás de Perón entró, digamos, toda la clase popular a la política, o incluso aquí en Ecuador, detrás de Ibarra, detrás de Aya de la Torre en el Perú, y en general en toda América Latina entraron, por la ventana del populismo, entraron a la política las masas. Y yo creo que eso fue un desastre para Colombia. Y allí la Universidad Nacional entra a jugar un papel bastante fuerte en la polarización del conflicto. Porque ya la universidad estaba sufriendo una metamorfosis de esa universidad elitista de comienzos del siglo a una universidad popular con presencia de todos los estamentos capaces de llegar allá. Tiempo después se vuelve a instaurar la cátedra obligatoria de religión y por lo menos parcialmente Dios logra controlar la universidad. Porque al contrario de lo que sucede en el resto del país, donde comienza una época de guerra civil no declarada, en la universidad no hay violencia, por el momento. Llegué al cuarto año de Derecho, estaban todos, estaba Pamelo Lozano de Morelli, su escún y otro. Y un alumno levantó la mano, usted es paisano de Gina Lollobrigida, una actriz famosa con pechos grandes. ¿Por qué no nos habla de las tetas de Gina Lollobrigida? Dije, tema maravilloso. Y cuando chiquito, usted y yo chupábamos de eso. Entonces, se levantó uno y dijo, padre, íbamos a hacer huelga. Creíamos que usted era un cura atravesado del siglo pasado. Y entonces, si usted sacaba a ese muchacho, a ese alumno, compañero nuestro, nosotros salíamos detrás de él, lo dejábamos solo tirado. Siga, y di la clase. Y di la clase. 20 argumentos para probar la existencia de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Pues que viene un acelerado proceso de conservatización de la universidad. Laureano Gómez incluso llegó al punto de traer profesores falangistas españoles para que dictaran cátedras de filosofía. Era una universidad tranquila en aquel momento, de un muy buen nivel académico y además era muy barata, era diría que gratis. Ya estamos hablando de finales de la época de los 40. Yo venía del Teatro Patria y hacía tránsito inocente en mi vehículo por frente a la universidad cuando un pedazo de ladrillo lleno de aristas entró por el vidrio del carro, me golpeó la mandíbula, me desfiguró un poco la cara, me arrancó una muela y ese es mi primer recuerdo personal de la Universidad Nacional. Entre 1948 y 1954, la muerte se pasea desde el Capitolio hasta el rincón más apartado de los campos de Colombia. Las guerrillas y los bandoleros le disputan el monopolio de la fuerza a la policía y al ejército. Sin embargo, en la universidad hay personas que piensan más en la academia que en la política. Rectores y decanos como Julio Carrizosa Valenzuela, Arturo Ramírez Montúfar y el propio Mario Lacerna le dan un enorme impulso a la formación en ciencias básicas que hasta ese entonces prácticamente no existía en el país. Hasta la década de los, digamos, mediados de la década de los 40, estábamos totalmente al margen de todos los progresos que había hecho la ciencia mundial desde el siglo pasado. Es decir, Julio Garavito por allá demostrando el postulado de Euclides cuando eso aquí estaba superado desde hacía pero una cantidad enorme de años, pues. Eso muestra el aislamiento. Yo llegué aquí año 59, más o menos 60,
Entonces, 45 años, sí, ha cambiado mucho. No había matemáticos. Bueno, ¿qué es un matemático? Dijo, no, un matemático es una máquina que transforma cafeína en teoremas. Y todos eran ingenieros. Y además, los ingenieros formaban siempre como una rosca en todas partes. Entonces, mi trabajo principal en aquella época es pelear con la rosca. Bueno, hay mucha gente que todavía tiene esa percepción, pero ese entonces la percepción universal es que matemáticas eran unos cursos que se daban en la Facultad de Ingeniería y nada más. Cuando nosotros estudiábamos había, pues realmente la situación era totalmente diferente a la de hoy. Había gran escasez de profesores. Frecuentemente los cursos los hacíamos como en la forma de seminarios. Cogíamos libros y leíamos, que cada uno hacía sus exposiciones para los otros y algún profesor pues nos avalaba la participación. Colombia ha sido tradicionalmente bastante aislada. Por eso llama la atención que en el desarrollo de las matemáticas criollas participe un grupo de personas provenientes de distintos y exóticos lugares del planeta. Entre ellos sobresalen el italiano Carlo Federici, uno de los principales impulsores de la carrera, el húngaro Juan Horváth, quien introdujo al país en el mundo de la matemática moderna, y el japonés Yu Takeuchi, que llegó con 3 compatriotas suyos, pero fue el único que se quedó. Bueno, el profesor Takeuchi luego contribuyó mucho aquí a la divulgación de la matemática en Colombia. Él mismo me comentaba que creo que ha estado en todas las universidades de Colombia, excepto en La Guajira y no sé qué otra parte. Pues eso es algo que ninguno de nosotros lo ha hecho. Pero cuando yo llegué, no había ningún texto escrito acá. Independencia de la cultura debe tener libros propios. Pero eso también me tocó pelear muchísimo. Los estudiantes criticaban. Para estudio universitario hay textos gringos, franceses, alemanes. ¿Por qué tiene que haber un texto escrito aquí en Colombia? Mejor traer textos gringos. Planteaba Fichte que si una institución se reclama como universidad, pero se dedica a leer textos ajenos, eso no es universidad, será otra cosa, pero no universidad. No es tan simple como lo plantea Fichte, pero ahí hay una señal muy poderosa. La Universidad Nacional de Colombia y en general una institución que se considere universidad construye su propia escritura, escribe su propio código. 60 horas es el tiempo de estudios universitarios cada semestre. Entonces, contenido de primer semestre de cálculo, dividí en 60. Y cada unidad es una lección. Y profesores que no saben muy bien cálculo pueden adaptarlo. O sea, eso es estrategia para divulgación de cálculo, ¿no? Más bien. Y esa estrategia funcionó. Entonces, todas las universidades comienzan a utilizar ese cálculo. La universidad es un texto que se escribe a muchas manos, como lo demuestran los grafitis y la creación de la carrera de matemáticas, que poco después sería seguida por la de física y la de química, con lo cual arrancaría en firme el estudio de las ciencias básicas, que son el soporte de una universidad realmente científica. Estamos en 1948. El nuevo edificio del San Juan de Dios refleja el cambio del modelo universitario francés por el modelo americano. La ciudad misma conspira en favor del American Way of Life. El hospital, que había sido ubicado a las afueras de Bogotá siguiendo las tendencias higienistas de principios del siglo, termina metido en la mitad de esta urbe que pronto sobrepasará el 1.000.000 de habitantes. Esto refleja el cambio de cara de un país cuya población aumenta exponencialmente a pesar de los casi 300.000 muertos de la violencia. En 1951, comunistas y capitalistas se sacan las tripas en Corea y el gobierno colombiano, no contento con la guerra que se vive acá, manda un batallón para que colabore en tan noble propósito.
El segundo al mando de las fuerzas colombianas en Corea es Gustavo Rojas Pinilla, un general boyacense que en 1953 se toma el poder tumbando a Laureano Gómez. El golpe de Estado es recibido con entusiasmo por casi todo el país, que espera que un general le ponga fin a la violencia. Porque además Rojas es uno de los pocos presidentes colombianos que les han dolido a los pobres. Fundó en Bogotá una universidad que era solo para estudiantes pobres. Todos sabemos la importancia de que en la universidad haya gente de distintos estratos. Yo creo que eso enriquece mucho la universidad. El problema es que es muy injusto que tú estés financiando de igual manera al más pobre que al más rico. Aquí más del 90% de nuestros estudiantes son de estratos 1, 2, 3, que provienen de unos entornos muy difíciles, hostiles, y si la universidad se comportara también hostil con ellos, pues simplemente pues es una bomba social. Pero en la medida en la que la universidad logra entender su problemática, canalizar su fuerza y su energía en el desarrollo de un conocimiento, pues más bien es un espacio para el crecimiento personal y profesional. Pero aquí estamos, digamos, frente a una cantera de conocimiento o a una cantera de resistencia social. Entonces, ahí lo que necesitamos repensar es un esquema de financiamiento, pero como te digo, puede ser con esta modalidad como la tienen Australia y como la empezó a implantar Inglaterra, que es cobrarle a la gente después en función de sus ingresos cuando salga de la universidad, no cobrarle a la entrada. Pero igual, sí, igual no se justifica ella terminar su carrera, iniciar su parte laboral, empezar a pagar y a pagar sus cuotas, pues también es complicado porque pues, a nivel laboral las cosas tampoco es que estén... Entonces, él no tendría que pensar, porque en el fondo la gente entonces, la que entra, dice, yo entro a la pública porque aquí no me cobran tanto y a mí no me interesa el dinero y yo no voy a poder recuperar eso, yo no me puedo entrar a una universidad que me cobra esto y a la cual yo voy a salir y voy a tener que generar dinero. Entonces, a este señor le vamos a decir fresco, entre a las universidades, usted no va a tener que pagar y además, si va a pagar, va a ser un porcentaje de su ingreso que como es tan chiquito va a ser poquito. No sé, pero yo sí pienso que, es decir, yo pienso que quien tiene el privilegio de ir a la universidad debía reconocerle algo más a la universidad es para poderla expandir. Nadie está, como te digo, diciendo que no se le van a pasar la misma plata y se le va a permanecer. Lo que decimos es que si este sistema va a crecer, sí debería ser con algún nivel de recuperación. ¿Cómo así? Estamos como una banca con los pobres. Y nadie como que nota eso, ¿cierto? ¿De qué se va a encargar el Estado? ¿Debe ser un prestador de servicios o un garantizador de derechos? ¿Su función es solo administrar y velar por la estabilidad institucional o debe intervenir en los cambios? ¿La educación es un derecho como el nombre o un servicio público por el que se paga antes o después como el aseo público? ¿Acaso debe ser un privilegio? Estos son algunos de los asuntos que a través de las épocas han enfrentado a la universidad contra los gobiernos hasta el punto de llegar al conflicto y a la muerte. Todos los tropeles son el mismo tropel. Pero ya el 9 de junio hubo una manifestación bastante pugnaz que obligó al gobierno municipal, o hoy sería distrital, a sacar la policía. En algún momento, un tiro perdido que lanzó la policía con fin de amedrentamiento de la muchachada estudiantil vociferante hirió de muerte a un estudiante pastuso, Gonzalo Bravo Pérez, y le dio muerte. Aquello fue pues el estallido universitario contra el gobierno, tanto del presidente Abadía como del alcalde Hernández, que tuvo que renunciar. El 8 de junio, unos policías que rondaban por predios de la ciudad universitaria fueron chiflados por unos estudiantes que estaban jugando fútbol. Y entonces los policías se enfurecieron y uno de ellos disparó su fusil y mató a Uriel Gutiérrez Restrepo, que era estudiante de medicina y de filosofía al mismo tiempo. Y cayó
otro estudiante en las mismas condiciones que había caído Bravo Pérez. Era un personaje muy conocido en la universidad por su aplomo, por su espíritu universitario, tipo pacífico. Esto conmocionó a la universidad. Marchamos por la calle 26 hasta la carrera séptima y de ahí tomamos hacia la Plaza de Bolívar, pero otro acto poco inteligente de los asesores del presidente fue que enviaron una patrulla de soldados del Batallón Colombia a que trancaran la marcha en la calle 13. Y se recurrió a la única tropa regular que tenía la Escuela de Infantería, que era una compañía de reemplazos para los contingentes que se encontraban en Corea y que estaba recibiendo entrenamiento cuando ya la guerra había terminado. Es que no se le borra a uno nunca la cabeza. Venía la manifestación, todos de delantal blanco, los médicos, de blanco. Detrás se había echado en posición de disparo el batallón Colón. Y al frente los estudiantes de blanco de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. El ejército llegó y se colocó allí en forma impasible, pero la emoción fue creciendo y ya surgieron algunos improperios y ya el contingente de tropa allí comenzó a inquietarse. Entonces los que íbamos en las primeras filas nos sentamos en el suelo a esperar a ver si iban a permitirnos llegar hasta la Plaza de Bolívar. Ocurrió que los que venían atrás, la marcha de atrás comenzó a empujar. Y los que estaban en el suelo, pues para que no fueran pisoteados por los de se le pusieron de pie. Uno de ellos de primera fila, Álvaro Gutiérrez Góngora, que como dije atrás era estudiante de medicina, que había sido reservista de la Armada, un hombre fornido, se puso de pie y los de atrás lo empujaron. Él se fue de frente, de bruces, y para no caer le puso las manos al fusil del oficial que estaba en primera fila. Los soldados de atrás pensaron que era que lo iba a desarmar, intentaba desarmarla y comenzaron a disparar. El fusil que se manejaba era el M1, era un fusil nuevo para el ejército, solamente lo tenía el Batallón Colombia en Corea, pero el M1 es un arma que si no se sabe accionar bien puede dar lugar a un disparo no intencional. Fue lo que ocurrió. A un soldado que tenía el fusil bajo se le salió un tiro, pegó en el pavimento y rebotó, hiriendo al sargento reemplazante del pelotón, que cayó a tierra. Nadie supo de dónde había salido el disparo. La tropa inexperta se consideró atacada y disparó. Después dijeron los militares que era que habían disparado desde un balcón y que eso no es cierto, esa fue la realidad. Fue algo medio poético si no fuera tan triste. De repente sonó un disparo y estalló el batallón en posición de combate de Corea contra unos pobres estudiantes. Primeros tiros disparó todo el mundo y aquello fue la famosa matanza de estudiantes del 9 de junio, donde empieza a declinar el gobierno inicialmente bien recibido por todo el país del general Rojas. No puede haber sido un accidente que un día como esos se hubiera disparado un fusil cuando estos personajes fueron entrenados para matar. Pero es una cosa poética. Cuando la gente pudo levantarse, los que no quedaron muertos, haga de cuenta usted, cuando las palomas mensajeras vuelan, esa fue la impresión que me quedaba. Una impresión muy dolorosa, pero poética al mismo tiempo. Álvaro Gutiérrez Góngora era de medicina, Hernando Morales Sánchez, Grisales, había un apellido Grisales. Fueron 8 los estudiantes que murieron ahí.